Hola, hola. Hola, Nate. ¿Sí? ¿Qué haces? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bien. Gracias por recibirme, qué linda casa, Ale. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, lindo piano también, linda música toda. Sí, el piano no es tan bueno, pero cumple su función. Tiene pinta de tener cierto afecto, ¿no? Por eso piano. ¿Hace cuánto lo Es tenés? chico. ¿De chico? Es ¿Cuánto chico. tenés? Y tiene más de 30. 30. Sí, en Mendoza tenía dos pianos. Mm, Uno que es mi piano de toda la vida, todavía está en la casa de mi vieja, que es un alemán que se llama Ronisch, una marca que está buena. Y cuando yo me fui a estudiar a Mendoza, porque yo no nací en Mendoza, nací en San Martín, que es un lugar que está a 40 kilómetros. sí, en la provincia de Mendoza. Sí, me compré este piano. En realidad se lo cambié a una mujer por un lavarropas. Me estoy corriendo. Sí, Buen trade. sí. Ganaste. Ah, Eh, Arroba sobre una onda más. sí. Y bueno, me lo llevé al departamento donde vivía en Mendoza. Sí. Y ahí yo estudié ingeniería y estudié música al mismo tiempo. ¿Un conservatorio? En la Universidad de Música, la que se llamaba la Escuela de Música en realidad. Entonces la Escuela de Música la tenía a la vuelta de casa. Y la Facultad de Ingeniería estaba lejos, digamos, en el parque, en Mendoza, arriba. Entonces yo venía de ingeniería y me iba a la escuela de música y me quedaba, digamos, a distancia de caminando. Entonces eran dos mundos distintos, porque los ingenieros eran pelados, con lentes, aburridos, cuadrados. Entonces llegaba ahí, eran todos hippies, fumando marihuana. Sí. ¿Pero vos ibas de lleno con la música clásica? Y claro, yo hice las dos carreras. Sí. La carrera de la música, la de piano, porque en realidad hay una carrera que se llama licenciatura en piano. Luego se hace piano, música de cámara, pero aparte haces materias teóricas, armonía, contrapunto, esas cosas, historia de la música. ¿Qué tema de la música? ¿Ah? ¿Hace cuánto tocas? No, desde chico. Chicos. Sí. Me acompaña y me va a acompañar hasta el día que me muera. Tocas todos los días, me contabas. Sí. Todos los días, Sí. religiosamente. Sí, toco todos los días y me pongo objetivos, digamos, como porque en la música vos tenés, o sea, lo más difícil que yo hago en mi vida es tocar el piano, porque es la actividad que involucra mayor cantidad de dimensiones importantes. Una es la intelectual, porque tenés que leer un lenguaje nuevo, aprenderlo, e interpretar, digamos, en función de la obra que tocas, cómo tenés que tocar eso según el periodo donde fue escrito. Después tenés la dimensión física, tenés que mover los dedos y tener técnica para poder hacer lo que está escrito. Y después que tenés todo eso, tenés la dimensión emocional, es decir, cómo tu interior o tu alma se traduce en la música que vos haces y por qué eso que puede tocar la otra persona con vos suena de una manera y con la otra persona. Entonces, todo ese trabajo es complejo. Laburazo, me dijiste que laburás con objetivos. ¿Qué objetivo te pones? Ponele. No, y bueno, estudiar, no sé, como toco música clásica, Sí. tocar obras que me gustan. Entonces me pongo un objetivo cuando ya la tengo leída de tocarla lo mejor posible. Sí. O obras nuevas, de las que me gustan, empezar a leerlas Claro. y llegar a tocarlas como decentemente. Y la ópera te gusta también, ¿no? Ópera, sí. Vas ahí al Colón. Sí, la semana pasada a ver La Flauta Mágica, sí, me encanta. En realidad todo lo que tenga que ver con la expresión artística me gusta. Me gusta el buen cine, la música es lo que más me gusta, digamos, pero me gusta la música clásica, la ópera, la electrónica, que es una derivación de la música académica. No sé si sabías eso, pero la electrónica no nace de la nada, nace del principio. Eso es flashado, yo lo veo completamente ajeno. O sea, No. Porque en los 60, en los 70 hubo un movimiento de varios compositores académicos, digamos, sí. que empezaron a plantear que ya estaba agotado todos los instrumentos que ya se conocían, etcétera, y que había que empezar a usar cosas nuevas. Empezaron a grabar sonidos de la calle, a generar sonidos con instrumentos electrónicos y a incorporar eso en sus obras. Entonces, por ejemplo, el concepto de loop es un concepto que viene de ahí, el concepto del ritmo repetitivo, el constante, Sí. casi hipnotizante también viene de ahí, que es el movimiento que se llama minimalismo, Sí. que tiene que ver con eso. Y obviamente después se desprendió, digamos, pero no nace en un barrio, digamos, nace de ahí la música electrónica y bueno, pues evoluciona por otro lado. ¿Te gusta la música electrónica? Sí, me encanta. Creo que, digamos, es una evolución de todo esto, ¿no? Tremendo. ¿Esto va a morir en algún momento? ¿Cómo? ¿O no? No va a morir. No va a morir nunca. No va a morir nunca porque, a ver, es tan
inmenso ese mundo, y tiene tantos componentes y se han hecho cosas tan increíbles Sí, que es una expresión, digamos, una buena obra de música clásica es una expresión de la creatividad humana, ¿no? Vos escuchás la novena sinfonía, la pasión según San Mateo de Bach, y es como entrar a la Capilla Sixtina. O sea, vos te das cuenta en esas obras que el potencial creativo del ser humano ha llegado a su máxima expresión. O sea, son obras perfectas. sí. Cuando vos las analizás desde la estructura, desde la expresión, desde cualquier punto de vista, son perfectas. Y hechas hace siglos, además, ¿no? ¿Cómo? Estas obras hace siglos hechas. Hace siglos. Sí, claro, pero en este siglo también se han hecho obras increíbles, que ya son clásicos y que van... Pasan más desapercibidas ahora. Ay, no, bueno, pero porque vos estás en un mundo en donde te has conectado poco, pero cuando te empezás a conectar más, vas descubriendo, digamos, todo. Sí, El mundo de la música, como el arte, como cualquier cosa, son muchos mundos dentro de algo, entonces vos tenés que... ya, el que se interesa o que le encuentra alguna cosa interesante a eso, tiene que empezar a explorar. Lo que tiene la música clásica es que la barrera de entrada es alta. No es fácil entrar. digna. Entonces, y aparte de un tema cultural, de que la gente a la que nos gusta la música clásica, nos hemos preocupado, me incluyo en eso, por hacerla como parte de una elite. Entonces, vos sos culto, o sos sofisticado, entonces sos parte de esa elite. Entonces, para llegar a ser eso, claro, para llegar a hacer eso tenés que tener como un ritual y saber cosas y conocer. Entonces, el común de la gente se asusta con todo eso, ¿entendés? Sí. Entonces, hoy hay iniciativas. De hecho, yo en la pandemia hice cursos de historia de la música para poder bajar esas barreras, agarrar a la gente de la mano y decir, che, no es tan difícil. Sí. Yo te guío te abro puertas de esos mundos y bueno, después cada uno tiene que seguir solo, pues son tan grandes que tenés que tener cierta curiosidad de exploración, ¿entendés? Che, qué locura. Un mundo que encima le venís metiendo hace cuánto. ¿Qué edad tenés, Ale? Te puedo preguntar. Sí, 52. Hace 40 años, ¿entendés? Por más. Y claro, yo empecé a estudiar el piano a los 8 más o 8 días. ¿Cómo conectaste? Hoy debes tener una vida profesional bastante a las corridas, ¿no? Por así decirlo. Vas de acá para allá todo el tiempo conectando con gente interesante en el mundo del emprendedurismo, liderando el Centro de Entrepreneurship en UDESA. Es interesante. ¿Cómo conectas todo esto? ¿Cómo te ayuda a llevar todo eso de la música clásica? Es una pregunta. Mira, hubo un momento en mi vida que fue una bisagra. Ujú. Fue un periodo, digamos, en el cual yo estudié ingeniería. Ingeniería es una carrera, digamos, bastante estructurada y te estructura la cabeza de una manera bastante... Te estructura mucho la cabeza, digamos. Eso está bueno para ciertas cosas de la vida profesional, por ejemplo, resolver problemas, vos podés definir una serie de pasos para llegar a la resolución. Sistemático. Exacto. Sí. Te da cierta facilidad de manejo de números, que está bueno en la vida. Pero por otro lado, si vos le das demasiada bola, te coarta la parte de la creatividad y de la generación de ideas. Entonces, yendo acá ya un poco al mundo emprendedor, yo tuve que desaprender y deconstruir mucho de mi cabeza de ingeniero y dejar solo lo necesario para liberar la otra parte que venía de esto. Entonces yo desde chico siempre dije, bueno, yo voy a estudiar ingeniería, esa será mi profesión, voy a trabajar de eso. Y la parte creativa, ponele música, pero en algún momento diseñé carteras, cuando tuve una empresa de carteras, o sea, soy un tipo ¿Ya lo tomás en la empresa de cartera? ¿Cómo? ¿Ya lo tomás en la empresa de cartera? Está, pero la maneja mi ex mujer. Está bien. Escribo bien, digamos, en algún momento hice teatro, después tengo idea, ojo estético. Entonces, es como una suma de cosas de mi personalidad que va por otro lado. La creatividad es un valor importante en tu vida. Y me hace feliz, Sí. digamos. Y yo siempre pensé que esos dos caminos no se tenían que juntar. Cuando encontré el mundo emprendedor, me di cuenta que ese era el mundo en donde esos dos mundos se juntaban. Porque vos para ser emprendedor, primero tenés que ver una oportunidad, ser lo suficientemente creativo como para generar una solución a esa oportunidad, a ese problema que has encontrado, es parte de la creatividad.
y después buscarle la vuelta desde todo punto de vista para hacerte los recursos para que esa idea se haga realidad. Inventarte una historia, que el storytelling también necesita creatividad. Contar esa historia de una manera convincente necesita de la expresión del cuerpo y de la expresión de vos como un actor. Entonces, toda esa parte no tiene nada que ver con el ingeniero. Entonces, Es una parte súper importante también. Mirá. Entonces me di cuenta, al final se dio vuelta la historia, porque yo me di cuenta de mi personalidad. Yo soy Géminis, creo en esto de los signos, de las características generales de los signos. Géminis es un signo de aire, de comunicación. Entonces, yo tengo mucho más de la parte creativa y de la generación de ideas y que del ingeniero planificador y ejecutor de planes. Sí. Me divierte mucho más el tener ideas y llevarlas a la práctica y empezar con eso y lanzarlo, que después de que esa idea haya que gestionarla, ¿viste? Y controlarla, etc. Esa parte ya me empieza a... Cuando armás un equipo, pensás en estas cosas. Sí, bueno. Pensás de que vos querés las ideas. Claro. Me divierte eso. Entonces, y como me aburro rápido y soy muy curioso, entonces siempre estoy pensando en cosas nuevas para poder alimentar esa parte mía de sentirme, digamos, las nuevas ideas y la generación de cosas nuevas es una manera de sentirme vivo. Entonces siempre estoy, de alguna manera u otra, inventando cosas chicas o cosas grandes, distintas dimensiones de mi vida que me hagan sentir, digamos, que sigo caminando, ¿entendés? ¿Con qué estás ahora, Ale? Emprendiendo. Emprendiendo, bueno, estamos con Edison, que digamos es mi último hijo, Sí. uno de los más importantes, y aparte que es una historia maravillosa porque Miramos en eso, dale. tiene componentes, digamos, no solamente de negocios, sino también emocionales, porque, y aparte, yo sí creo, hay una palabra en árabe que dice maktub. Esa palabra significa estaba escrito, ¿no? No soy religioso, ¿no? Terminé no creyendo en Dios, yo no creo en Dios ahora, pero sí creo en esto, digamos, que hay ciertas cosas que pasan en la vida que no son casualidades, sino que son, de alguna manera, se combinaron distintas cosas para que eso sucediera, digamos. Yo sí creo en eso. El destino. Creo en algo de eso. Entonces, yo creo que Edison, más allá de que fue, digamos, impulsado por una idea y qué sé yo, cómo se fue dando todo y cómo se está dando todo, creo que es parte increíble de que tenía que suceder. Entonces, esto como en realidad empieza desde hace muchísimos años. Yo cuando dirigí Endeavor, bueno, después lo contamos, pero dirigí Endeavor, que es una fundación, digamos, hoy quizás la más importante del mundo en el mundo emprendedor, cuyo MVP fue en Argentina. Entonces yo entré, digamos, después de que la fundadora, que era una americana que se llama Linda Rottenberg, funda eso con guita de un argentino. Ella se queda acá, arma el MVP, empieza a funcionar, se queda con un director ejecutivo. Bueno, transcurren 2 o 3 años y después entro yo. O sea que entré en el momento en donde Endeavor estaba no empezando, pero estaba en una instancia muy inicial. ¿Más o menos qué año? 2003. Una banda. Yo venía de hacer un MBA en España y en Estados Unidos. ¿Te gustaba lo académico? Sí. No, siempre fue un nerd. O sea, yo de chico era un nerd. Yo de chico no jugaba al fútbol, nada. Yo leía, tocaba el piano y escuchaba música, nada más. Soy un curioso intelectual. De hecho, cuando me enamoro, o sea, si no me engancho por la cabeza también, no me enamoro. Lo intelectual es súper importante para mí. Entonces, me fui. Estamos hablando de Endeavor. O sea, de Endeavor, conectamos un poco con Endeavor. ¿Por qué? Sí. Después hablamos un poco más de Endeavor, pero básicamente en Endeavor empezó como un germen de lo que es Edison hoy. Yo en ese momento decía, Endeavor tenía cada vez más gente y una red de mentores enorme. Entonces decía, pero toda esta energía de gente que quiere entregar horas y que sabe un montón y que son los más capos en lo que hacen, y nosotros lo usamos tan poco, porque no tenemos un mecanismo o teníamos un mecanismo pero limitado, digamos, que ayudaban a los emprendedores de Endeavor y elegíamos uno por año. Entonces teníamos una red de 15 emprendedores y teníamos una red de 100 mentores. Entonces sobraban horas de mentores porque no ocupábamos el potencial que esa red tenía.
Entonces decía, en Endeavor yo decía, hay que armar como algo que sea más permanente, que no le llegue solamente a los emprendedores de Endeavor, sino que le llegue a todo el mundo, para que ese conocimiento que es de punta, es el mejor y que la gente lo quiere dar, pueda llegarle a mucha gente, tener más impacto. Obviamente no lo hice porque no era el foco de la misión de Endeavor, digamos, pero siempre se me quedó eso dando vueltas. Y después de ahí, después de Endeavor, estuve en una universidad, me llamaron para generar el track de entrepreneurship de una universidad que se estaba creando, mientras emprendía, digamos, en este emprendimiento de la marca de carteras. Y después me llaman de esa para crear el centro de entrepreneurship. Y ahí es donde termino de darme cuenta que el mundo académico tradicional tiene sus ventajas, pero también tiene grandes ventajas Qué lindo, ¿verdad? para acomodarse a este nuevo mundo que me parece fascinante, digamos. ¿Cuál sería este mundo? ¿El del conocimiento? Digamos, la incorporación de las nuevas tecnologías en cualquier parte del quehacer humano, cuando vas al banco, cuando compras la salud, las finanzas, la logística, etcétera, está haciendo que aparezcan nuevas soluciones a problemas viejos y nuevos problemas que se están solucionando de nuevas maneras. Pero surgen muy rápido esos problemas también. Estás infactualizada. Bueno, creo que ahí tenés una contra y un pro como muy claro, ¿no? De lo que hacemos en Edison y la universidad. Pero está muy interesante porque vos tenés de las dos caras. Estuviste del lado académico y seguís estando también, pero del lado creativo, ¿no? Exacto. Del lado creativo también sos profe de entrepreneurship. Claro. Pero al mismo tiempo ves como otra forma de enseñar, ¿no? ¿Cómo complementás esos dos mundos? Bueno, por eso, a ver, terminemos el cuento si queda cerrado, digamos, la génesis de Edison. Cuando entró a la universidad me di cuenta que esos nuevos mundos que van a aparecer y que están apareciendo, porque ese cambio va a seguir estando, el cambio es rápido, y no es que vamos a llegar a una nueva versión del mundo, ya van a haber varios mundos nuevos cada 5 años, cada 10 años. Entonces, todos nos tenemos que adaptar a ese cambio permanente, y me di cuenta que las instituciones tradicionales no lo van a hacer, por lo menos en el corto plazo, por temas de cultura, por cómo es el modelo de negocios. Entonces, hay una oportunidad de poder agarrar ese conocimiento que te contaba de Endeavor, que hoy también está, digamos, y con más razón hoy, las nuevas tecnologías, lo digital, el entrepreneurship, o sea, esto... Hoy hay más posibilidades de que alguien que tiene una idea la convierta en una startup rápido. Entonces, todo eso que está relacionado está en las manos de expertos que no pasan por las universidades. Exacto. Y que trabajan en las empresas de punta haciendo día a día, implementando nuevas ideas y descubriendo nuevas cosas. Entonces, si no hay un tubo, como llamamos, donde ese experto pueda armar algo para enseñarle a otros profesionales lo que está haciendo, ese conocimiento se queda en el experto. Total. Entonces, ahí es donde aparece Edison como idea, es decir, che, el potencial de poder armar una plataforma para que esta gente, los más capos, puedan transmitir esto en un formato que es novedoso a otros profesionales, que sea divertido y que sea efectivo, es donde, digamos, fue la génesis de todo esto. Entonces, esto lo empezamos con un amigo que se llama Pablo Larguía, que con él hacíamos Red Innova, que es un evento que se hace una vez por año. Yo le decía, Pablo, ese evento no, juntábamos un montón de gente importante. El primer Red Innova que se hizo después de la pandemia fueron 150 personas, donde era todo el mundo que tenía que estar. Y ahí volvió esta idea de decir, che, ¿por qué todo esto, este conocimiento que había visto en Endeavor y que pedí ahí, hay que hacer algo para que eso sea permanente y se pueda transmitir? Y ahí empezamos como con la parte educativa de Red Innova. Después Pablo empieza un emprendimiento de blockchain, me dijo, quédate vos con la parte de educación. Y él, antes de irse, lo llamo a Mati. Eso es increíble, contame esa historia, porque vos lo tuviste a Mati como alumno en Entrepreneurship. ¿Y qué viste, Mati? Bueno, fue impresionante. O sea, Mati lo tuve en la materia, en Entrepreneurship, y después hizo el Ventures Academy, que es un que tengo con Endeavor en Udesa. Y claramente cuando vos sos profesor de esto, identificás sin ninguna duda, porque ya tenés, digamos, yo soy un emprendedor, no soy un ingeniero, ni un académico. Yo soy un emprendedor que da clases, pero mi esencia es ser emprendedor. Sí, el emprendedor que laburó con miles de emprendedores también. Claro, exacto. Entonces tengo clarísimo
digamos, cuando alguien tiene una pasión por esto, y lo identifico rápido. Más en los alumnos, ¿no? Sí. Y bueno, Mati fue como una cuestión de... como era obvio, ¿no? Eso fue uno de mis mejores alumnos y era obvio, y me lo dijo, que su intención era emprender, digamos. Entonces siempre lo tuve en la mira. Entonces, Sí. cuando se nos ocurrió llamar a gente más joven, digamos, para que fueran co-founders con nosotros, fue como una cosa obvia No, para Mati. sí. Y Mati estaba en Europa en ese momento y no me acuerdo cómo fue, si yo creo que tenía el teléfono y le escribí un WhatsApp. Y bueno, y hablamos, le conté la idea de Edison, le encantó, que en ese momento no se llamaba Edison, Sí. todavía no tenía nombre. Le encantó la idea y me dijo, bueno, déjame que yo llego, creo que le falta un mes para volver, pero vamos hablando, pero me interesa. Tremendo. Y ahí, y esto es la serendipia, esto que te contaba de Mac. Sí. Tommy también fue alumno mío, Ujú. en Entrepreneurship en la pandemia, y también fue un alumno excelente, ya también sabía, digamos, identifiqué que Tommy quería hacer algo de esto, y Tommy fue el primer pasante de UDESA que fue a hacer una pasantía en una startup Mira. en Checkers, que antes se llamaba Checkers y después se vendió a Kavak. Ah, Hablé con el fundador de Checkers y le dije, che, tengo un alumno espectacular, ¿querés hacer la primera pasantía de UDESA de un alumno en una startup? Sí, mándamelo. Bueno, fue también que le ofrecieron trabajo, entonces después siguió trabajando en Checkers. Y como estas empresas, viste que cuando les va bien, después se vende a Kavak, entonces la gente que acaba de entrar y que es potente tiene oportunidades enormes de ascender rápido. Sí. Que eso lo empezó a tomar, digamos, 2 años, 3 años, terminó abriendo Chile, Colombia, digamos, un pibe de 22 años. Entonces generó una experiencia de crecimiento dentro de una startup espectacular. Y Mati me dice, ¿lo podemos llamar a un amigo que te quiero presentar, que fue alumno tuyo también, para Edison, que en ese momento no tenía nombre? Te digo, bueno, dale, a ver quién. Y ahí me dice, no, Tomás Fortini. Y me acordé inmediatamente. Sí, boludo, llamalo ya. Entonces lo llamó, le conté un poco, después me junté yo con Tommy y le cantó la idea. Así que yo te diría que en menos de 15 días o un mes estaba Tomás y a mí me pareció increíble. Por eso te digo que estas cosas, si no están escritas, no son tan fáciles, ¿entendés? Increíble. Encima son como perfiles muy complementarios. Sí, no, yo no podía creer. Entonces, y después pasó una cosa que también estuvo muy bien, que fue que Pablo se salió. O sea, yo creo que Pablo, que es mejor el equipo de nosotros tres que el equipo de 4 con Pablo. Sí, un saludo a Pablo igual. No, es de amigo, y aparte, porque él estaba como dividido, entonces no estaba tan seguro de la parte de la relación y él quería hacer algo en cripto porque veía que la gente presentaba un PowerPoint y levantaba 3, 4 palos verdes con el PowerPoint, pero que educación no, entonces le seducía más la otra idea. Entonces Sí. yo veía que él no estaba tan convencido de que quería meterle todas las fichas acá. Y lo hablamos bien y en un momento, o sea, todo esto que te cuento pasó en 2-3 meses, Por ahí. el día de octubre a diciembre de 2020. Ahí me quiero meter. O sea, vos no viste esto como una idea así tranquila para agarrar un que otro curso. O sea, esto se está viendo como un proyecto que va a disparar y va a crecer. No, este es mi proyecto profesional y emocional, porque cuando vos emprendés, tiene una parte de y aparte que a los chicos, a mis socios, yo además de ser mis socios, yo los quiero, ¿entendés? Porque tiene la edad de mi hijo, yo tengo un hijo de 20, un poco más grande que ellos. Entonces, es una relación muy interesante porque me cagan a pedos, yo lo cago a pedos a ellos a veces, pero entendés que hay un vínculo muy, muy interesante que me parece que hemos podido construir. Y se nota porque cuando vamos a laburar todos los días ahí, se nota eso. La libertad, la flexibilidad para el laburo, en lo que te dejan innovar, en lo que te dejan crear, que no te rompen las pelotas con nada. La verdad que es increíble. Y estamos todos fascinados con el proyecto. Eso también es una locura. Cada uno que estamos ahí en el equipo está fascinado y no tiene duda de que esto se va a ir a la mierda. Eso es fascinante. A mí no me pasó. O sea, la primera empresa en la que laburo, yo también soy emprendedor y puedo laburar en la empresa, ¿entendés? Claro. Es muy flashero eso, para mí.
Sí, mira, hablemos de eso porque me parece interesante, que es entrar un poquito en cuál es el rol del equipo fundador Sí. y cuál es la cultura que uno que uno quiere generar dentro de la empresa, que yo sé hablar no mucho de esto, pero es una de las piedras fundamentales de cualquier nuevo proyecto. Primero, cuando ves si estamos todos fascinados, primero los que tienen que estar fascinados son los fundadores. Total. No podés, el equipo no se fascina si no ve que los fundadores están totalmente convencidos y apasionados con la idea, número uno. Eso se nota acá. Después la segunda pata es la inspiración. O sea, nosotros somos los que tenemos que transmitirles a ustedes o a cualquiera que entra de que esto es maravilloso y de que es el mejor lugar del mundo para estar, ¿no? Totalmente. Y tercero, digamos, me gusta esta analogía, un emprendedor tiene que tener un telescopio y un microscopio. El telescopio lo que te hace es setear tu visión, es decir, dónde querés llegar, cuán alto querés llegar, la estrella más alta o lo que fuera, y el microscopio es el día a día de estar sentado todos los días en una silla, haciendo entrevistas, laburando, pensando, implementando nuevas cosas, ¿no? Entonces el emprendedor es la suma de esas dos cosas. Entonces, en la parte del telescopio hay que saber, digamos, dar el telescopio a la gente que está con vos en el equipo y decir, che, mira esa estrella, ahí tenemos que llegar. Tremendo. ¿Entendés? Pero bajándolo a tierra también de ese microscopio. Claro, y después agarrá, te compro un microscopio y agarrá, y todos los días agarrá el microscopio y hacer lo tuyo en tu propio microscopio, ¿no? Entonces, la suma de esas dos cosas, yo creo, y es comprarle un microscopio a cada uno. O sea, vos tenés tu microscopio, no es con el mío. Y ahí vas a hacer cosas que a mí no se me han ocurrido y que las vas a hacer, digamos, vas a tener la libertad para en tu entorno hacer lo que vos quieras, vas a ser como es un intrapreneur, digamos. La verdad que sí. Y me pareció fascinante porque siento que es una idea simple y no la estaba haciendo nadie acá. Y es tan increíble, tiene tanto potencial y es tan útil porque ves, o sea, cada institución académica con, perdón que lo diga, con unos cursos de mierda que son siempre lo mismo, la misma base, que salís y no estás para nada preparado, te tenés que seguir cagando a palos porque parece que es interesante. La verdad, a mí Mira, las ideas simples son muchas veces las más potentes. Y después hay otro concepto que vos acabas de decir que en el mundo está pasando. Por ejemplo, que hizo Netflix, que hizo Spotify en el mundo de la música. Vino alguien de afuera de la industria, con una cabeza en un fresh view, y pensó algo desde otra dimensión, un modelo muy distinto. Vos para poder pensar un modelo muy distinto de la industria tenés que venir de afuera, no podés salir de adentro, porque siempre estás como contaminado, digamos, de lo que debería ser. Entonces, es el emprendedor el que disrumpe las industrias, claro, muchas veces con ideas potentes pero simples, ¿se entiende? Entonces, creo que Edison tiene algo de eso, digamos, si bien yo estoy en el mundo académico tradicional, digamos, mi cabeza es emprendedora. claro. Entonces, el emprendedor siempre está pensando cómo innovar, cómo de una manera nueva Sí, puede, en un mundo viejo, o resolver un problema viejo, digamos, ¿no? Que es un poco el caso este. Y aparte, ya hablando un poco más de Edison, la educación está cambiando. O sea, en este cambio del mundo, el vertical de la educación también. la educación y el alumno también. Exacto. Están mucho más impacientes, lo veo en mí mismo y lo veo en mis compañeros. Como, está bien, buenísimo, dame la clase de recursos humanos, la administración, la economía, pero me lo olvidé cuando terminé. ¿En qué voy a usar todo esto? Me da mucha ansiedad. Exacto. Y también hay algo que me parece muy importante de la parte de Edison, es que vos elegís de quién aprender y no te dice nadie de quién tenés que aprender. Eso me parece fascinante porque puedes ir directamente a decir, ok, esta persona logró esto y por eso quiero aprender de esa persona. Parece que eso es una tendencia hacia donde va a ir la educación y que no pasa, porque quizás te haces un curso en Encoder, te haces un curso en Digital y te van a dar el instructor. Vos no vas a elegir el curso por el instructor, lo elegís por la institución. Y esto siento que es al revés. No lo elegís porque es Edison, lo elegís porque tenés al crack que te va a dar un curso que te va a volar la peluca. Bueno, vos has hablado de dos tendencias que claramente existen. Una es lo que se llama el peer-to-peer education. Sí. O sea, esto que hablábamos al principio de los expertos que no tienen incentivos para ir al mundo tradicional académico, cuando encuentran un tubo, una manera de poder transmitir sus ideas, están felices. Edison lo que ha hecho es armar una propuesta de valor potente para que esas personas se atraigan
Sí, en su 20% dedicado a enseñar, lo hagan a través nuestro. sí. Y la otra cosa de la que hablaste, cuando hablabas de las materias, estamos pasando de un mundo bundled, bundle en inglés es Sí, grupo. agrupar, Sí. digamos, a un mundo unbundled. ¿Qué significa? En el mundo viejo, alguien decía, bueno, mira, alguien para ser ingeniero y trabajar de ingeniero necesita ser hormigón 1, hormigón 2, álgebra, análisis 1, análisis 2. Alguien elige el conjunto de bundled de 36 materias, como estudié yo, que se supone que son las que vos tenés que saber para después laburar de eso. Eso ya no va más porque el mundo se ha sofisticado tanto, es como un árbol con miles de ramas. Totalmente. De hecho, hay una estadística que dice que el 85% de los trabajos en los que van a trabajar los chicos que están en el secundario hoy, en 2030, todavía no se inventaron. Ok. O sea, nos están preparando para cosas que Claro, entonces ya no va a existir más. vos decís bundled. ¿Y quién sabe hoy cuál es el bundling de la materia para los trabajos que van a hacer en 2030 si todavía los trabajos no se inventaron? Entonces, lo que estamos pasando es de ese mundo a unbundle. ¿Qué significa? Cosas más chicas, como los cursos de Llaman de un año, quizá, más corto. exactamente, Sí. que no lo decide alguien por vos, sino que vos tenés que ir viendo, haciendo un research en función de lo que te gusta a vos, de hacia dónde va el mundo, de cómo voy a reshape o shape mi perfil profesional Sí. año a año Exacto. para ir por algunas de esas ramas de las miles que tiene el mundo tan sofisticado en el que estamos entrando. Ahí hablas también de algo que, o sea, tomar parte en responsabilidad de nosotros, de tomar ownership por nuestro aprendizaje, ¿no? Y que dejar de que nos digan, bueno, tenés que estudiar esto y tenés que recibirte con esto porque si no, como del miedo, ¿no? Y dejar de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero aprender? Claro. Voy a ir a buscarlo todos los meses, tipo, no va a ser, firmo el contrato de la universidad, me quedo 5 años haciendo lo que me digan y ahora voy por lo que quiero. Nosotros cuando pichamos el Edison con los chicos, tenemos una analogía que cada uno de nosotros es un explorador Sí, que tiene que elegir su propia aventura, como estos libros, ¿viste? Donde vos elegís el final. sí. Entonces, esa elección de la propia aventura es una responsabilidad de cada uno. Lo que yo te puedo dar desde Edison son distintos países a los que vos podés viajar Ujú. para esa aventura. Y te puedo mostrar, che, el que vino acá a este país también fue al otro, fíjate, capaz que te sirve, y fue a otro hizo esto, fue al otro, ¿entendés? Entonces, yo te puedo mostrar, todavía no lo hacemos, pero vamos a tratar en Edison de armar, digamos, posibles caminos cuando vos haces 2 o 3 cursos y che, tu perfil es esto, estás yendo por acá, bueno, te muestro cómo puedes seguir el camino con nosotros para que vos puedas hacer en este mundo de unbundling Ahí va. 3, 4 cosas por año que te vayan formando en la dirección en la que vos querés. Eso es interesante porque los tiempos, ¿no? No hace falta ponerle 25 horas de estudio por semana para aprender. Estos son cursos de 2 horas por semana, 4 como mucho quizás. Mira, nosotros hablamos de 2 tendencias, una es la peer-to-peer education, Sí. la segunda es la del unbundling y bundling, y la tercera, hay otra que es la que vos decís, che, somos distintos, es verdad, ustedes son una fauna muy distinta a la que era yo cuando estudiaba, digamos, mucho más, necesitan más inmediatez, más contundencia en saber para qué te sirve lo que estás haciendo. Entonces, los cursos de Edison se enfocan mucho más en el cómo que en el qué. Llamando que a estudiar un framework, las 5 fuerzas de Porter, o cualquier framework donde te lo enseñaban, vos lo explicabas y te ponían un 10, pero no te decían muy bien para resolver qué problemas Exactamente. tenía que usar eso. Exacto. Entonces nosotros es al revés. O sea, los expertos en Edison tienen que mostrar un problema concreto, mostrar cómo lo resolvieron y después darles un desafío a los alumnos para que los estudiantes lo resuelvan y después tener el feedback de todos. Esta es otra cosa. Antes era radial la cosa entre el profesor y el alumno. Ahora es profesor-alumno más la comunidad de tus pares. Además, Porque tienen mucho para aprender. Todos tenemos para aprender del que está al lado. Porque yo no estoy con novatos, estoy con profesionales. y más están en el mismo campo que vos, están haciendo cosas parecidas. Siento que ahí como del competidor, por así decirlo, de quien más puedes aprender. Claro, O sea, está pasando por el mismo quilombo que vos estás pasando o ya no pasó, se lo atravesó. Y después está la última dimensión de esta nueva forma, es lo que llamamos el edutainment. A los chicos, a Mati, Me encanta no le gusta después me lo compraban, pero edutainment es educación más entertainment. Sí, total. Claro. Y qué divertido aprender. Pero Qué aparte, placer aprender.
hoy todo, yo que tengo la edad que tengo, también me tiento con otras pantallas cuando me estoy aburriendo en la que estoy. Entonces, tenés celular, tenés la computadora, y en la computadora tenés miles de pestañas abiertas. Claro. Entonces, en la que vos estás te tiene que enganchar y divertir para que vos no hagas un clic y te vayas de ahí durante 2 horas, que es un montón de tiempo. Entonces, ese concepto del entertainment metido en la educación, y que es una responsabilidad del experto, y que desde Edison lo ayudamos a diseñar una nueva clase comparada con la clase que tenemos en la cabeza de toda la vida, en la que tienen que ir pasando cosas continuamente para que el alumno no se vaya cada 10 minutos a otra pantalla porque se aburrió. Exactamente. Y que tenga la cámara prendida y que participe, etcétera, ¿no? Entonces, en Edison tenemos un diseño de experiencia educativa. No, el equipo de educación es formidable. La verdad, lo que hacen, Genial, animales. genial. Bueno, dale. Quería tocar también el tema de... Fueron a levantar Directo Capital, apenas surge esta idea. O sea, vos estabas también con toda tu network. ¿Cómo fue ese primer approach? Es decir, ¿a quién le mostramos esta idea? ¿Fue fácil venderla? ¿No? Bueno, primero una parte más teórica, si querés. Sí. Ser el profesor. Digamos, hay toda una industria, Ujú. que es además la industria del venture capital. Sí. En castellano la tradujeron capital emprendedor, pero es menos sexy. Sí, porque mucho. venture tiene una... venture es capital de riesgo, si lo tenés que traducir. Riesgo tiene una connotación negativa en español, entonces la gente se resistía a traducirlo con capital. ¿Capital de riesgo? Sí. Entonces, toda esta industria es un conjunto de inversores, gente que pone plata, que invierte en estas nuevas ideas sabiendo que tiene un montón de reglas distintas a otras inversiones en ámbitos más tradicionales. Primero, una inversión de altísimo riesgo. Claro. Esto significa que vos podés perder la plata. O sea, es lo más probable es que... Poneme en la 5.000. Lo más probable es que pierdas la plata porque 8 de cada 10 no funcionan. tampoco. 8 que era más. startups de cada 10 Está bien. es un montón. 8 de... Siendo una cosa difícil. Entonces tiene altísimo riesgo, es un capital paciente porque vos lo pones hoy y si te va bien lo recuperás en 5, 7, 10 años, ¿no? Y dependés, siempre sos socio minoritario, estoy hablando de los inversores, Sí. y dependés de que el emprendedor cumpla la promesa que te hizo cuando vos le creíste y le pusiste la plata. Entonces todo eso hace que no cualquiera pueda invertir en venture capital, ¿no? Y aparte que tenés que invertir en muchas, digamos, porque si no, Exacto. si te va mal en una, hay otra Mucho riesgo. que le tiene que ir muy bien, porque también está el retorno. Esta gente, obviamente, los que ponen plata exigen retornos altísimos, porque ese retorno le tiene que cubrir toda la pérdida de las que le fue mal, más la ganancia que ¿Cuánto es un retorno altísimo? Y bueno, mínimo entre 8 y 10x es un A lo multímetro, ¿no? Claro, exactamente. Bien. Los fondos corporativos, también hay corporaciones que están armando fondos de venture capital, exigen un poquito menos, Claro. 4 y 6, pero esos son más o menos retornos. Y si te digo, si te va bien, ha habido startups que han retornado a sus inversores 50x, 100x. O sea, una locura cuando la pegás en algunas, puede ir así. Entonces, ¿qué financia esta industria? Vos cuando empezás un proyecto tenéis 2 caminos para ir. Un camino donde el crecimiento del proyecto puede ser lineal, digamos que es la empresa más tradicional tipo pyme, con la que uno está familiarizado en la vida, donde, no sé, abrís un restaurante, va bien, abrís una segunda sucursal, una hamburguesería, una panadería, abrís la segunda, la tercera, te empieza a ir bien y con la plata que vas generando vas haciendo crecer el negocio, ¿no? Eso es posible, está súper bien y el que quiere ir por ese camino está muy bien. Lo que tiene es que es un camino, digamos, mucho más lento de crecimiento y de un crecimiento menor al otro camino, que son las empresas que se llaman de alto impacto, que tienen crecimientos exponenciales. Tienen una primera etapa que se llama la búsqueda del modelo de negocios o el search for the business model, donde los emprendedores son más como científicos que plantean hipótesis de qué podría ser como una buena propuesta de valor o una solución al problema que han identificado, la prueban, si no funciona prueban otra, hasta que encuentran lo que se llama el product market fit. O sea, una solución que la gente empieza a comprar. Claro. Y que cada vez más gente empieza a comprar. En ese momento ya encontraste el producto o tu primer producto
que soluciona el problema inicial que habías ¿Y identificado. ahí qué haces? ¿Le inyecta más? Entonces, todo ese proceso de la búsqueda del modelo de negocios exige capital, porque muchas veces el emprendimiento casi ni factura. Y tiene un equipo chiquito, pero tiene que hacer pruebas, tiene que hacer MVPs, la gente que está ahí adentro tiene que cobrar algo porque tiene que vivir. Entonces, toda esa etapa la tiene que financiar alguien. Entonces, ahí viene la industria del venture capital, y después cuando conseguís el product market fit y tenés el producto, el paso siguiente es escalar ese producto y que en vez de que te lo hayan comprado 1.000, te lo compren 1.000.000. Entonces, ese escalamiento acelerado, porque no puede ser lento, también tiene que ser financiado de forma externa. Entonces, la industria del venture capital financia esas dos grandes etapas de un emprendimiento y tiene distintas fuentes. Nosotros desde Edison, la primera etapa la hicimos con lo que se llama el Friends for Some Family, es decir, los primeros que confían en tu idea. Entonces le pichamos a un montón de gente y, digamos, Conocidos. conocidos y conocidos de conocidos. Y ahí conseguimos la primera ronda de capitalización, que nos costó relativamente poco. Esto fue en febrero-marzo del 2022. Sí. Hace nada. ¿Cómo? Hace nada. Hace un año. Un año, sí, no puedo creer. Somos 13, 14. Ahora entró... Tere, Sí. no puedo creer, sí. Y no pude creer en ese momento, digamos, la facilidad con la que... Ahí tiene que ver también un poco el network y Claro. la potencia del equipo. Acá se confía no tanto en la idea, sino más en el equipo, ¿no? Totalmente. Acá se pone mucho en eso. O sea, la idea obviamente tiene que ser atractiva, pero es el equipo, porque hay un inversor histórico de Silicon Valley que dice: yo prefiero invertir en ideas que no están tan buenas, pero en equipos clase A, que en ideas que son excelentes cuando el equipo no es tan bueno. Claro. Porque el equipo, la idea no tan buena, un equipo bueno la puede dar vuelta Claro. en este proceso de la búsqueda del modelo de negocio. Sí. En cambio, lo otro no se puede. Cuando hablas de la búsqueda del modelo de negocio, porque son meses de perder plata. Claro. Se gana plata. Y sí, no sé, hay empresas que pueden estar 2-3 años. Claro. eh, Humana, ¿no? Esa empresa, Rappi y todas esas, ninguna gana plata. No, bueno, pero Rappi encontró el modelo de negocios y lo que no está ganando plata porque está escalando muy rápido. Claro. Entonces, si vos querés estar en 20 países del mundo en 3 años, tenés que hacer una inversión de $1 millón. De loco. Pero el Product Market Fit ya lo habían encontrado. Claro. Eso del Product Market Fit es muy interesante. ¿Cómo te das cuenta que lo alcanzaste? Bueno, mira, desde el punto de vista académico, es así. Cuando vos ya tenés clientes, Sí. tenés que tener clientes ya, ¿no? Empezás a vender y tenés un conjunto de clientes relativamente grande. Sí. Y vos haces una encuesta y le preguntás a tus clientes qué pasaría en sus vidas si tu producto de un momento para el otro no existiera más. Si el 40% de esos clientes o más te dice que no, que se muere porque no puede vivir sin lo que estás haciendo vos, en ese momento alcanzaste el producto. Ok, ese es muy interesante. En el caso de Edison hay dos clientes, ¿no? Está el instructor y está el alumno. A mí me pasa que con el instructor hay mucho, y siento que hay mucho Product Market Fit. Cada vez que hablo con ahora yo estoy en el picheo a instructores, 75% de conversión. De cada 10 llamadas que tenemos, 8 dicen que sí. Estamos sumando instructores a lo loco. Es un delirio. Y estamos muy contentos, la verdad. Es una locura. Bueno, y eso que es que identificamos bien los problemas del instructor Sí, o del experto totalmente. y armamos una solución que se llama propuesta de valor para ese instructor que encaja perfecto para resolver esos problemas que habíamos identificado al principio. Y hay un tema también de propósito, que yo creo que también lo identificamos, Sí. que yo ya lo he identificado en Endeavor, digamos, y es parte Eso la meni. Claro, o sea, Enseñar necesitamos a la todo. gente le encanta enseñar. Pero es necesario también para crecer. No te das cuenta que sabes algo hasta que lo enseñaste. No hay un sentido de propósito. Y acá este es el tema más filosófico de por qué cada uno de nosotros hace lo que hace. Sí. Digamos, el sentido de propósito es como el nivel más elevado de por qué un ser humano hace las cosas. Cuando hay alguien que tiene, de nuestros expertos, laburan, ganan buena plata, pero los moviliza también el hecho de poder cambiar el mundo a través de que otros profesionales adquieran el conocimiento que vos tenés, porque no sos un egoísta. Era que me pasaba a mí con la música. ¿Por qué hice yo cursos de historia de la música en la pandemia? Yo tengo una discoteca de 3.500 discos, sé un montón, porque una de mis pasiones es la historia de la música y leo
leo revistas, conozco todo, he escuchado todo. O sea, digo, yo me voy a morir con este conocimiento y si yo, o sea, si yo no hago algo con esto, es un egoísmo enorme. Y se te pudre dentro de la Claro. Yo necesito transmitir esto y necesito descubrir que otros seres humanos descubran estas puertas de mi mano. Sí. A mí eso me hace feliz. Es exactamente lo mismo en los instructores. Además de ganar plata con Edison, también tienen este sentido de propósito superior. Decir, che, estoy cambiando el mundo. Porque la nueva generación de profesionales puse mi granito de arena para que fuera mejor. ¿Se entiende? Súper interesante. Se mira que bueno. O sea que a full el de levantar capital, a confiar en esta idea, y después se sumó algún que otro fondo. Pues ahora estamos en la segunda ronda de financiamiento, que la estamos planteando como un complemento de la primera. Digamos, ¿por qué? Porque ya hemos descubierto esto que hablábamos de la propuesta de valor expertos. Entonces, para nosotros escalar, porque tomamos la decisión de ir por el segundo camino, de ser una empresa de alto impacto y de tener un crecimiento acelerado. Por eso necesitamos dinero de la industria de Venture Capital. Hemos ya descubierto la manera en que el instructor tiene una propuesta de valor potente. Ahora lo que tenemos que hacer es que esa propuesta de valor se pueda escalar. Es decir, que con la mínima interacción de horas de gente, Es verdad. cada vez más instructores puedan entrar dentro de la red. Ahora cuando seteamos OKR de Edison, una de las métricas fue reducir el tiempo invertido por curso. Exacto. Ahora estamos yendo como a eso. Eso es verdad, entran más instructores, más involucramiento en este equipo. O sea, a donde estamos yendo, o el endgame que vemos, es que va a haber una plataforma tecnológica que va a dar vuelta a la ecuación. Va a ser el instructor con esa plataforma el que va a ir generando mucho más de lo que genera ahora, con el equipo de educación de Edison como un soporte, no como un... Ahí va. Te agarro de la mano. Exacto. Entonces, claramente el instructor va a tener que trabajar un poco más. Seguramente, digamos, reveremos el revenue share que tenemos hoy. Sí. Pero nos va a permitir que muchos más instructores puedan estar dentro de la red. Esa parte del revenue share no la tocamos y es súper importante. Que los instructores son literalmente dueños de su curso. Exactamente. Como yo, cuando lo pichamos es así, ¿no? Entonces, vos, este va a ser tu curso y nos vas a usar a nosotros como plataforma. No es que te estamos contratando vos para ser nuestro instructor. Esa es la idea. Eso motiva mucho también. No lo hace ninguna institución. Y es tan simple, muy lógico. Es como lógico, pero ahí viene también lo que hablábamos al principio de el mindset y la cultura de una institución académica tradicional. En las instituciones tradicionales, el mindset es, che, yo decido qué bundling hacer, un programa de lo que fuera. Bueno, llamemos a alguien que sabe, bueno, tiene que tener esta materia. Bueno, ¿quién puede dar la materia A? ¿Quién puede dar la materia B? ¿Quién puede dar la materia C? Entonces, el eje es la currícula, no es el experto. Nosotros ponemos en el centro al experto, después viene el tema sobre el que el experto puede dar el curso, ¿no? Genial. Che, no me quiero ir tampoco sin tocar la parte de Endeavor. Fuiste director de la organización más importante del mundo en lo que es emprendedurismo. ¿Cómo llegás ahí primero? ¿Cuándo te nombran director? O sea, ¿fue de una que te nombraron director o empezaste más abajo? ¿Cómo fue? Está bueno. Entonces, bueno, esto tiene que ver también con la serendipia, un maktub que hablamos al principio. Yo estaba en consultoría, después del máster en... ¿Ves que no? Sí. Después del máster en Yesen y en Kellogg, estaba en Chicago y yo nunca pensé en hacer consultoría en realidad. Era un área que no me interesaba mucho. Entonces estaba tan al pedo en Chicago que todo el mundo, como se llama, aplicaba a las entrevistas. Y yo dije, bueno, ya que estoy al pedo acá, lo voy a hacer. Y la verdad, no me preparé ni nada. Todo el mundo siempre se ponía nervioso y yo, como no tenía nada para perder, porque no pasa nada, entrevisté para McKinsey y para OSG. Y sorprendentemente pasé y había un puesto en Buenos Aires y me lo dan a mí. Y en McKinsey también. Entonces estuve meses, decidí, después me vuelvo a España para terminar el máster allá y estuve meses dudoso de si aceptar o no, porque no era un objetivo mío realmente, y la plata era tan buena, digamos, y vos cuando salís de un máster hay como un mindset de, che, si entras en una consultora es espectacular, era buena guita, y aprendías un montón, dije, bueno, dedicaré
algunos años a él. Y entré en BCG, y en BCG nosotros teníamos pro bono con Endeavor. O sea, BCG donaba horas nuestras de los consultores para trabajar con emprendedores. Ok, con las organizaciones que forman parte de Endeavor. Los emprendedores de Endeavor, claro. Entonces ahí conozco la institución, yo trabajé con un par de emprendedores de Endeavor desde BCG, y después de 3 años y medio, 4 años que estuve en BCG, que aprendí un montón y lo agradezco un montón, yo ya me había dado cuenta que mi personalidad no era la de un consultor, porque el consultor está muy hecho en las ideas, pero cero en la implementación, y más en BCG, que era muy estratégico. Sí. Entonces a mí me faltaba esa parte del hacer, ¿no? Entonces, había un director de operaciones, porque no había director ejecutivo en ese momento en Endeavor, que hoy soy muy amigo, que está en NextTP, se llama Costa. Me dice, che, yo me estoy por ir. Sí. Y vos me contaste que te vas a ir de BCG, y yo me voy a ir, entonces va a quedar un quilombo porque nos van a quedar sin cabeza. Entonces, yo te quiero proponer a vos como un director de transición hasta que se busque el director final. Entonces a vos también te va a servir, porque si te vas de BCG vas a tener meses para buscar un laburo por BCG. Entonces la pensé y dije, bueno, ok. Entonces me entrevisté con Eduardo Einstein en ese momento, que era el presidente, y lo planteamos así, digamos, eran 8 meses. Yo tenía 3 objetivos. Tenía que hacer un panel internacional de Endeavor acá, digamos, que tenía todo el mundo para elegir emprendedores de Endeavor en la Argentina, en una estancia lo hicimos. Después tenía que sacar un manual, que fue el primer manual del emprendedor con el diario La Nación, que salió como un anexo. Y después tenía que hacer la conferencia Endeavor, que era, en ese momento se llamaba Conferencia Endeavor, que era un evento que Endeavor hacía, que sí sigue siendo ahora se llama Experiencia Endeavor, pero yo le cambié el nombre después y la estructura. La de todos los años. La de todos los años. Sí. Entonces entro en Endeavor, era un quilombo, porque aparte tenía patrimonio neto negativo, había emprendedores a las puteadas, o sea, había muchas cosas que estaban mal. Y me di cuenta ahí de muchas cosas. Primero, que que yo era un emprendedor. Sí. Ahí te diste cuenta. O sea, ahí le puse nombre a esa parte mía, de decir, che, yo pertenezco a este mundo, Claro. ¿no? En ese momento, acordate, no se hablaba de los emprendedores, no se hablaba de startups de forma masiva, ni en los medios de comunicación. Endeavor hace como para emprendedores. Claro, sí. Sí, ok. Disruptivo. De alto impacto. Estoy emprendedores, decir, che, la hipótesis es esta gente que Provisionario, más. que tiene, digamos, que piensa empresas que quieren crecer rápido, ayudémosle con network, con tratar de conseguirle plata, etcétera, para que puedan escalar rápido. Entonces sí, la idea de Endeavor es genial. Entonces me di cuenta que era un emprendedor, me di cuenta rápido que había una oportunidad enorme. O sea que Endeavor hacía falta, algo como Endeavor, porque no había otra cosa, que si eso andaba bien iba a producir un impacto enorme, y que haciendo pocas cosas bien al principio se podía dar vuelta rápido la historia, ¿no? Entonces, bueno, empecé, y aparte yo tenía el conflicto interno de decir, che, pero bro, yo fui un máster para terminar dirigiendo una ONG, porque Endeavor era una fundación. Entonces siempre tenía esa disyuntiva, yo no estoy acá para eso, yo no quiero ser gerente de Coca-Cola, Claro. porque el mindset, los modelos mentales que te paren. Entonces, llegan los 8 meses y me llama y me dice, vos no te puedes ir, vos te tenés que quedar. Porque yo había pegado onda con todos, con los emprendedores, habían sido bárbaras las 3 cosas, digamos, se me notaba que yo estaba como pez en el agua, digamos. Vos no te puedes ir, tengo que mirar, Eduardo, no sé. Me dice, bueno, yo tenía un viaje a la India, en ese momento tenía que ir a China y a India con mi mujer. Y yo me voy de viaje, a la vuelta te corrí. Y en la India, cada vez de risa me cayó la ficha. Te queda por ahí. De que era por ahí. ¿Viste? Tanto con incertidumbre, todo. Te piden esa vuelta con el hueso. Sí, tuvimos un mes y medio, viste, de ver si me quedaba o me iba. Y acá tiene que ver también, esto es más filosófico y es un consejo para todos. Bueno, uno siempre sabe lo que quiere. Lo que tenés que hacer es la introspección y meterte en tu corazón y descubrir eso, digamos. Leerlo bien. Sí. Sacarte de la cabeza lo que te dijeron tus viejos, lo que te dijeron en el máster, lo que se esperaba de vos, etcétera. Meterte y decir, che, esto soy yo, esto es lo que yo quiero. Entonces, es un poco fue lo que me pasó en la India, que cuando vos decís me cae la ficha es eso. Entonces, si yo me siento capaz
esto me desafía, me parece que puedo aportar un montón. Entonces llegué y me quedé. Me quedé por 7 años. Una locura. Una locura. Te sentabas en el board con gente muy interesante. Sí, obvio. O sea, ahí hicimos un trabajo muy lindo de visión estratégica. Yo armé un decálogo. De cada una de las 10 cosas de ese decálogo estaba relacionado con lo que Endeavor tenía que hacer con los emprendedores, con los inversores, con la red, con Estados Unidos, que tenemos una relación con Endeavor Estados Unidos, con las empresas, digamos, y era como el telescopio, Sí. ¿no? El decálogo fue el telescopio, ahí queremos llegar. Yo me acuerdo de la primera línea era: Endeavor va a ser la institución más importante del mundo emprendedor de Argentina y una de las más importantes del mundo. Esa era la línea 1. Y de ahí venían todas las otras cosas, ¿no? Los emprendedores van a considerar a Endeavor como un aliado permanente de ellos como emprendedores y de sus empresas, ¿entendés? De cada año nosotros hacíamos una revisión cuando planificábamos el año de cuánto estábamos acercándonos a cada una de las líneas del decálogo y teníamos, digamos, en nuestro plan de acción cosas que tocaban a cada una de esas líneas y lo dividíamos por área. Y en el board yo tenía a gente que es increíble, digamos, en ese momento estaba Eduardo Delsen como presidente, estaba Marcos Galperín, estaba Santi Bilinkis, después entraron los chicos de Globan, Venían. sí, estaba Luis Aguirre, uno de los dueños de la Nación, estaba Ali Borodich, que tenía, aportó un fondo, el de Mario Quintana, que es dueño de Pharmacity, de Fred, de varias. Estaba Silvia Torres Carbonell, que Silvia trabajó conmigo, digamos, fue como cuando yo entré, yo era director de operaciones y ella fue una medio directora ejecutiva porque yo estaba en el IAE, entonces yo cumplía como un rol también ejecutivo y después ella terminó en el board y yo seguí siendo director ejecutivo. ¿Qué proyectos salieron ahí interesantes de Endeavor en ese momento? No, bueno, Globant, yo los entrevisté a los Globant. Me habla un amigo de Mendoza y me dice: boludo, tengo 4 pibes que son un avión. ¿Con Martín? No, los 4. Ah, con los 4. Que se llama Maxi Hernández, me habla un día y me dice: estos 4 son un avión, boludo, los tenés que ver para Endeavor porque van a hacer algo grande. Entonces, bueno, pasame los datos, les hablé y los fui a ver ahí a la oficina que todavía tienen en la Mena Plaza del IBM. Sí. Me reuní con los 4. Y claro, me di cuenta que eran unos aviones, y que aparte, y a ellos los presenté a este panel que hicimos primero acá en los 8 meses, y pasó una historia que es muy graciosa, y no pasaron. ¿Rebotaron? Los rebotaron. ¿Por qué? ¿Por el modelo de negocio? No, porque habían puesto una cosa en el deck que no era cierta, digamos. Habían puesto: somos emprendedores de cuando todavía no eran emprendedores de una cosa así, y alguien del board, de la mesa, se dio cuenta y no los aceptaba por eso. Entonces, en la siguiente... Ahí fueron y los aceptaron y fue un descubrimiento porque además de que Globan es lo que soy, digamos, que empezó a crecer, sí, me acompañaron a mí, o sea, compraron Endeavor y se metieron conmigo en la gestión de un montón de cosas. Por ejemplo, la cena anual, vendían mesas, me ayudaban con la experiencia Endeavor. O sea, Giver, digamos, se sentaba conmigo en la mesa de laburo, sí, a hacer cosas con Julia, que ahora dirige Endeavor. Entonces no solamente eran emprendedores de Endeavor, sino que nos ayudaron en que Endeavor también creciera un montón, ¿no? Entonces, bueno, están los Globant, después algunos de los que conocemos que elegí yo o que se eligió durante mi... Hay muchos, no me acuerdo bien ahora, pero son varios. Son un montón, sí. Porque también el ecosistema estaba muy, muy embrionario, ¿no? Emprendedor. Claro. Ahora es una locura lo que pasa acá en Argentina. Claro, mira, el efecto más importante de Endeavor, yo no sé si porque Endeavor tiene 2 modelos. Tiene un modelo dual en realidad, no 2 modelos. En los demás países, Endeavor, ¿qué hace? Elige y ayuda a emprendedores de alto impacto. Sí. O sea, esa es su función principal. En la Argentina, que esto puteaba Linda, nosotros teníamos el modelo de la bola, le decía yo, que lo armé yo. Nosotros tenemos ese modelo que es el de Endeavor, que se lo inventó Linda, pero también tenemos un modelo que es lo que llamábamos de apoyo masivo. Yo convencí al board de que Endeavor tenía un rol de desarrollo de ecosistema también, porque no íbamos a lograr elegir muchos emprendedores en Endeavor si el ecosistema no se desarrollaba. Y era una idea como de cajón, digamos. Es más, porque la idea que era, común. En ese momento era traer todos los inversores de afuera, de Estados Unidos, de acá no había nada. No, porque Linda tenía una visión muy
romántica y decía, vos tenés que ir a Mendoza y encontrar todos los emprendedores que puedan ser, pero linda, no hay. No te das cuenta que no hay, que hay que estar antes, empezar a generar el ecosistema, después que empiecen a escupir startups, y en 5 años vamos a tener emprendedores que pueden empezar a aplicar para Endeavor, porque vos para aplicar para Endeavor tenés que facturar mínimo $1.000.000. Entonces me dice, no puede ser, sí puede ser, no hay. Entonces el board, que conocía bien el país, Sí. compró esta idea de desarrollo de ecosistema. Entonces Endeavor fue La nave insignia que abrió el ecosistema de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, en el norte, en el sur. Eso fue por Endeavor. ¿Y cómo empezamos nosotros ese ecosistema? Haciendo estos eventos. Yo decía, che, ¿qué es lo primero que hay que hacer acá? Y bueno, llamar la atención. ¿Cómo llamar la atención? Un evento. Entonces yo agarraba la valija con un emprendedor local, con Luciano Nícor en Córdoba, con Pablo Quistapaz en Mendoza, con Tato Rollón en Rosario. Yo me iba para allá, pedíamos guita, garroneábamos el hotel, sponsors, speakers locales, universidades, etcétera, un conjunto de gente, y armábamos la experiencia. Y eso fue. Y esas experiencias en Endeavor fueron las que setearon, digamos, hay que hablar de emprendedores, hay emprendedores, está Endeavor, hay un ecosistema, y de ahí mucha gente local se empezó a sumar, porque la oportunidad estaba en todos lados. Entonces, hoy vos vas a Mendoza, a Rosario, Córdoba, hay un ecosistema emprendedor espectacular, y el de Buenos Aires se sofisticó. Sí. O sea, antes estaba Endeavor, y Inicia, Silvia con el diario, En la mitad de esa emprendedora. claro, Una locura. y hoy hay un montón de instituciones, los gobiernos, universidades, todo el mundo, inversores, startup, hay programas. Nosotros en San Andrés tenemos el Ventures Academy, en Edison estamos haciendo un programa para emprendedores. O sea, ya La Nación tiene sección de emprendedores, Clarín también, hay Startup Competitions, o sea, es impresionante. Todo eso fue origen en Endeavor, porque Endeavor era la nave insignia que iba a meter. Jugárselo a eso. ¿Quién era su benchmark con él? ¿O no había benchmark? O sea, en Argentina seguro que no. No, No había nada. no. Veían el algo similar, o se la jugaron por algo que no existía. Eso también me da loco todavía. Más Fue como una visión, una interpretación de la realidad, y una visión de querer llegar ahí, pero también armar un modelo. Este modelo de las 2 bolas funcionó. Entonces, Es que lo ves, lo pesado 2 segundos y entendés un poco de la vida de este país o el carácter de las personas, y cierra por todos lados. yo siempre digo, a ver, no sé, en algún momento me gustaría escribir algo de esto. Argentina es el país que todos conocemos, con sus altos y sus bajos, donde la percepción de cada uno de nosotros es que las cosas de largo plazo acá no funcionan. Es verdad, es 100%. Ejemplo de Endeavor es un ejemplo contrario a eso, porque este decálogo, ¿Cuánto tardó? bueno, fueron 7-10 años, este decálogo se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? Porque había una visión clara, un modelo claro, Un equipaje. había que explicar, Sí. un equipazo, un board increíble y mucha pasión. O sea, para mí lo más importante de Endeavor no era que Galperín estaba en el board, hay una mística, que esa parte es como la magia que no sé cómo se inventa, y que tiene que ver con lo que vos dijiste, que che, yo estoy en Edison, en la primera empresa que estoy, y estamos todos emocionados y enamorados de la idea. Esa mística, yo lo llamo como una plasticola que hace que toda esa gente esté junta atrás de un objetivo, Exacto. y no le estés pagando, o le estás pagando poco, porque el equipo de Endeavor no cobraba fortunas. Pero la gente no está por la plata. No, total. Y es como que esa pasión se cascadea, ¿no? Viene de arriba siempre. Total. Entonces, mira, hay una anécdota muy interesante. El dueño de la Anónima, ahí no me acuerdo el nombre, medio amigo, me dijo un día, yo voy a un board de AEA, la Asociación Empresarial Argentina, y salgo deprimido. Yo voy a un board de Endeavor y salgo entusiasmado. Para arriba. Es una locura. O sea, el mundo emprendedor, y Endeavor en particular, tienen esa capacidad de inspirar y de energizar. Y eso tiene una aplicación práctica, porque esa persona que tiene una compañía, si sale inspirado y energizado, va a tomar decisiones en esa dirección. Exacto. Y si Es sale deprimido, no va a tomar decisiones. Es condición para innovar, para Exacto. tomar ese tipo de decisiones que requieren mucho riesgo, mucho compromiso, y en el que no hay nada garantizado también, ¿no? De si no te gusta, más fácil es irte a laburar o hacer consultoría.
mollarlo de baja el camino. Y la otra cosa interesante también que aprender en Endeavor, me parece un buen y que hasta el día de hoy Sí. lo aplico, es una cosa más filosófica también que tiene que ver con hacer cosas sin esperar nada a cambio. Ujú. En Endeavor, mucha gente hacía muchas cosas sin esperar nada a cambio. O sea, obviamente Endeavor es una red potentísima de empresarios, la gente que está ahí adentro pertenece a un cierto grupo de gente, pero esa es la parte más práctica, digamos, del toma y daca. Che, Sí. me uno a Endeavor y 2 horas porque voy a estar al lado de Brad Stanford o de Marcos Galperín. Pero había algo superior. Esto es, che, Endeavor hace falta, yo tengo que aportar. Entonces, doy sin esperar nada a cambio. Es como una gota que cae en un lago que está quieto, vos no sabés a dónde llega la última onda de esa gota, ¿no? Entonces, es tirar esas gotas, ¿no? Y yo, que venía de un mundo mucho más transaccional, che, yo hago algo porque alguien me paga o porque alguien me va a dar algo a cambio de lo que yo estoy dando. Cuando entré ahí me di cuenta de que hay un mundo paralelo, que es este mundo de dar sin devolver nada a cambio, que después te van llegando cosas igual. O sea, vos por hacer eso tenés un reward que no sabes cuál es ni cuándo te va a llegar, pero existe. Y lo vi yo. Yo lo llamaba, los círculos empiezan a cerrar. Sí. Entonces, esos círculos tenían diámetros grandes o diámetros chicos. Si eran diámetros grandes porque demoraba mucho en dar la vuelta, y si era el diámetro chico porque lo podía ver ahí. Pero en Endeavor yo lo vi decenas de veces de gente que hacía cosas y que después volvía y es como un círculo de la felicidad, digamos, porque es un círculo virtuoso. Sí, total. Entonces hay gente que da plata, horas, para que algo funcione y eso que funcione en algún momento te lo retribuye de alguna manera o vos sos feliz dándolo, ¿no? Entonces, esa forma de pensar yo creo que complementa hoy la forma más transaccional, tradicional que tenemos todos en la cabeza y es mucho más interesante desde el punto de vista de propósito y filosófico, ¿no? Es decir, puedo dar sin esperar nada a cambio. Muy interesante. Para ir ya cerrando, ¿cómo ves hoy el ecosistema? ¿Cómo está parado? Y enfrente al mundo, ¿no? Nos tienen en la mira los fondos de venture capital más grandes del mundo. Nuestro talento destaca, por así decirlo. Estamos figurando hoy en el mundo. A ver, Siendo como que acá tenemos algo, ¿no? Entonces, más allá del fútbol que siempre destacamos, como que acá hay algo muy interesante. lo primero que tengo que contar es que el argentino es muy emprendedor. Sí. A mí, cuando yo iba afuera, me preguntaban ¿y por qué son tan emprendedores? Y bueno, nunca lo leí, pero yo creo que hay dos causas. Una primera es que el 80% o 70% de nosotros viene de inmigrantes. Los inmigrantes eran emprendedores. Mi abuelo llegó de Siria con una mano atrás y una adelante y se la tuvo que arreglar. Entonces, todos nosotros hemos visto de alguna manera u otra que nuestro abuelo, bisabuelo o nuestro padre, mi papá también era emprendedor, hacían cosas de cero, Claro. ¿no? Y la segunda tiene que ver con las crisis. Cada 10 años, 12 años, una crisis, a alguien lo voltea, se tiene que volver a levantar. Esa resiliencia es parte del camino emprendedor también. Entonces, el argentino es muy emprendedor y es muy creativo, ¿no? Y se sabe adaptar bien a los ups and downs. Entonces, esas son características muy importantes para ser emprendedor. Sí. Entonces, hay cosas que nosotros vivimos como argentinos que nos sirven en el momento que tenemos que emprender. Perfecto. Ahora, Argentina tuvo como una época de oro en el mundo emprendedor, donde Mercado Libre fue el primer unicornio de Latinoamérica durante muchos años, ¿no? Entonces, del 2000 al 2012, 2013, Argentina casi era el primer país de Latinoamérica, digamos, donde sucedían cosas. Pero claro, los países grandes como Brasil, México y Colombia se avivaron. Digamos, son países tan grandes que hay un montón de emprendedores, un montón de gente con mucha plata, Sí. oportunidades, porque vos cuando sos emprendedor en Brasil, por ejemplo, inventándote algo para servir a Brasil solo, ya podés crecer y hacer esta curva exponencial sin necesidad de ir a otros países. Entonces, me acuerdo que Endeavor Brasil, Endeavor México, empezaron a trabajar fuertemente para desarrollar los ecosistemas en Brasil y en México, y claramente hicieron las cosas bien, y Brasil apareció como, digamos, el país, empezaron a escupir startups y después unicornios. Pero hoy por hoy, Brasil es el país de Latinoamérica que más unicornios tiene un ecosistema emprendedor vibrante y es espectacular. Colombia y México también están un poco atrás, Sí. pero, digamos, y Argentina tiene presencia, pero está debajo de estos, ¿no? Y ahí sí entra un poco
tenerse en cuenta el contexto. No es lo mismo un país que va creciendo permanentemente y las reglas son claras. A que el emprendedor, además de luchar con su emprendimiento, tiene que luchar contra las trabas locales. Sí. De todas maneras, digamos, para dar los créditos que corresponden, digamos, en el gobierno de Macri se lanza la primera ley que tenía en su título el emprendedor, la ley, no me acuerdo si se llama ley del emprendedor o de los emprendedores, donde se te habla algunos temas de inversión. Se inventó la SAS, que es la Sociedad Simplificada, que es un formato legal mucho más rápido de generar o de matar si te va mal. Y algunas otras cosas que fue como el primer intento de un gobierno, por primera vez en la historia en Argentina, de hacer algo para ayudar a O emprendedores. sea, que tenemos que seguir peleando todavía, ¿no? En Latinoamérica no estamos pioneros ni a palo. No, Está muy bien. pero, por ejemplo, CASEC, que es el fondo de venture capital más grande de Latinoamérica hoy, nació en Argentina, es argentino. ¿Y qué sentido tenemos que hacer para empezar a tener más influencia a nivel global como argentinos en el ecosistema? ¿Qué más? Sentí que o llama más allá de nosotros, quizá. Sí, yo creo que, digamos, vivir en un país que sea considerado un país que innova y que los demás te vean como un país interesante, porque hay mucha moda también, ¿no? Vos cuando hablas con inversores en Europa, no, Argentina no es un desastre, ¿entendés? Entonces, aunque sea espectacular, si vienen acá y ven que es espectacular, pero estás dentro de ese contexto. No, pero siento que es difícil entendernos también. Nosotros nos entendemos más que nadie. Es difícil, debe ser difícil verlo afuera. Igual yo soy súper positivo, porque por el otro lado soy profe de alumnos, de grado, de máster, y cada vez más veo esta potencia y estas ganas de los chicos que están 19 años, 20 años, 21 años, como los Matis y los Tomis, cada vez hay más. Entonces, si cada vez hay más de esos, cada vez van a haber más startups y si el ecosistema funciona muy bien como está funcionando ahora, digamos, la cantidad de startups que van a seguir apareciendo en Argentina va a ser impresionante. Muy bueno, dale. Yo no sé si cerrarlo acá. Parece que se... No sé cómo cerrarlo, boludo, porque puedo hablar 2 horas más, pero vamos a dejar con ganas de más. Quizás puede salir una segunda concepción. No, pues me encantó lo que hablamos. Muy interesante, la verdad. ¿Pasaste bien, Ale? Sí. Sos un guy, loco, la verdad. Mucha data. Interesante. Y bueno, vamos a ver cómo hasta dónde llega eso, ¿no? Si tiene techo. A ver, Edison, yo creo que the sky is the limit, ¿no? Está con eso, entonces. Va a depender mucho de nosotros. Bueno. A donde le tocar las palancas para que el cohete suba lo más rápido posible. Sí. No va a parar. Estamos en eso. Qué lindo, escucharte. Gracias a vos. Gracias a vos, Ale. Hermoso.